Eterno Dios, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia, tu bondad, Señor, y tu Padre te ha agradado con nosotros, Señor, en darnos tu palabra, tu consejo, Señor. Y ahora apelamos a tu gracia, Señor, que tu palabra, Señor, llegue sazonada a nuestros oídos, que salgan de mi boca, Señor, dirigida por ti. Que nada de lo que yo diga sean palabras humanas, sino dirigida por tu Espíritu Santo. Así que te suplicamos que tengas misericordia con nosotros, Señor, y tú nos hables en esta noche, porque es en nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Mi hermano, busquemos en nuestras Biblias Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Y vamos a leer el capítulo completo, Romanos capítulo 14. Si alguien no tiene una Biblia, que le presten una. Romanos capítulo 14, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerles estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No haga que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyamos la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Dice en Colosenses, capítulo 1, versículo 27, que Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria del misterio a los gentiles, o sea, a nosotros que no estábamos incluidos en aquellas promesas que Dios hace inicialmente a su pueblo, a Israel. Dice que Dios quiso manifestar la riqueza de esa gloria a nosotros los gentiles. Dice, y que esa gloria es Cristo, nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza de gloria. Así que un día nosotros, fruto de que escuchamos el Evangelio, nosotros pudimos entender la riqueza de esa gloria que Dios promete en Cristo. Y una vez entendimos ese Evangelio, vinieron a nosotros también nuevas esperanzas, que no son esperanzas terrenales, que no terminan en la tumba, sino que son esperanzas eternas que Dios ha dado a aquellos que confían.
Así que un día Dios por su gracia nos incluyó a nosotros y nos reveló la riqueza de esa gloria, Jesucristo. Y de repente pasa algo en nosotros, que nosotros somos incluidos en una nueva familia, tenemos un nuevo padre y ahora todos compartimos lo que han creído en Cristo, una misma fe. Y de repente también tenemos un amor que dicen las Escrituras que Dios lo ha derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, Romanos 5:5. Y de repente, aunque ustedes no lo crean, cuando lo que realmente tienen comunión con los hermanos, cuando uno se va de viaje, es increíble yo decirle que Oscar me hace falta. O sea, porque Dios ha puesto un amor en nosotros, que aún aquellas personas que nosotros nos conocemos, aún aquellas personas que hace meses o poco tiempo que nosotros estamos compartiendo con ellos, hay algo en nuestro corazón que lo ama. Y dice que eso es algo que Dios mismo ha puesto, porque ahora pertenecemos a una misma familia. Fue lo mismo que Dios le decía al Señor Jesucristo antes de partir a sus discípulos. Dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tener amor los unos por los otros. Así que ese amor entre el creyente, ese amor entre los hermanos, evidencia o da un destello de lo que es la gloria de Dios. Esa gloria de lo que hay en los cielos, dice, de alguna manera cuando los hermanos se aman y los hermanos se profesan ese amor, dice Cristo, le dice a sus discípulos, en eso las demás personas van a conocer que ustedes son discípulos míos. Así que nosotros evidenciamos a través del amor un destello de esa gloria celestial. Pero no solamente con el Espíritu Santo Dios derramó su amor en nuestros corazones, sino también que dice en Efesios capítulo 4, versículo 8, que a nosotros los creyentes Dios nos dio dones. Y dice específicamente, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que Dios nos dio dones a nosotros, capacidades especiales que solamente a través del Espíritu Santo pueden ser dadas. Así que cuando nosotros creímos por la fe en Cristo y fuimos bautizados con el Espíritu Santo, vino un paquete en el cual vinieron dones. Y dice que esos dones, en Efesios 4:12, dice que era con el fin de perfeccionar a los santos para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que Dios nos dio dones y habilidades especiales a los creyentes para que nosotros seamos entre nosotros mismos perfeccionados, que seamos perfeccionados en el ministerio, en esta obra que Cristo dejó en la tierra, que nosotros seamos perfeccionados en ese ministerio. Dice, y para que el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, se edifique. Así que tenemos nosotros una responsabilidad, porque recuerden que fue algo que Dios nos dio. No fue algo que fue por un mérito particular que nosotros teníamos, sino algo que Dios puso en nosotros ese día. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de venir y traer eso que Dios puso en nosotros y traerlo a la iglesia. Esa capacidad que nosotros tenemos, esa habilidad especial que se nos fue dada, dice que nosotros tenemos la responsabilidad de ponerla al servicio del ministerio para que ese ministerio, dice, sea perfeccionado y esa iglesia de Cristo sea edificada. Recuérdense el propósito de la iglesia por el cual Cristo murió. Dice, Él se entregó a sí mismo por ella para santificar la iglesia. ¿A fin de qué? De que habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, dice, presentarse una iglesia gloriosa y sin mancha, que no tuviera imperfección, que fuera santa. Así que en la medida que nosotros contribuimos a través de nuestros dones en el ministerio y lo traemos al servicio del ministerio, nosotros estamos cumpliendo con ese ministerio que Cristo dejó. Y en la medida que la iglesia va siendo edificada, va creciendo, cada vez más la iglesia se va apareciendo a eso que nosotros vamos a vivir eternamente en los cielos. Y si ustedes van conmigo
a 1 de Corintios capítulo 12, en sus Biblias, 1 de Corintios, justamente después de Romanos capítulo 12, se van a dar cuenta que hay una diversidad de dones y que esa diversidad de dones que Dios ha dado tienen una función, además de la que vimos, muy particular. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 18. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, o sea, los miembros del cuerpo, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Dice, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dese cuenta que no fue una voluntad de hombre. No fuimos engendrados por voluntad de hombre, sino Dios mismo nos engendró y dice que Él quiso ponernos a nosotros en el cuerpo. Y dice el versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se trata con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y dice el Señor que hay una diversidad de miembros, o sea, todos nosotros y todos los miembros conforman un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Jesucristo. Y dense en cuenta que dice que, versículo 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, dice que son ¿qué? Los más necesarios. Así que Dios reparte como Él quiso dones. Dios reparte como Él quiso a los miembros en su congregación, en las distintas congregaciones. Dice que nosotros tenemos una función aquí que no es ni más importante ni menos importante que otra. Todos tenemos una función específica. Y me llama la atención que dice el versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Así que todos los miembros tienen igual de importancia dentro del cuerpo. Y la función principal es, dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo. Y todos los miembros, todos se preocupen uno por los otros. Así, mi hermano, que si el corazón dijere, no, yo soy más importante que los pies. O si el corazón dijera, yo soy más importante que la boca. De repente la boca dice, bueno, yo no voy a comer. Y de alguna manera el cuerpo comienza a colapsar si no comemos. Y el cuerpo de alguna manera comienza a destruirse hasta el punto que muere. Dios, asimismo, a la iglesia, dice que dio dones y todos tienen igual de importancia. Y dice que aún aquellos que nosotros pensamos que son más débiles son los más necesarios. O sea que para el Señor no hay dones y no hay miembros en las congregaciones más importantes que otros. Todos los miembros tienen igual de importancia. Así que si hay alguien entre nosotros que no esté como miembro de la iglesia trayendo su don, todo el mundo tiene por lo menos algún don y lo trae a la iglesia, de alguna manera está habiendo una desavenencia, un desacuerdo en la iglesia, fruto de que usted no ha puesto sus dones al servicio del ministerio para la edificación del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Porque los dones nos los dio Dios y no son de nosotros, son de Él. Tampoco en la iglesia puede haber de que un miembro o alguien que tenga un don entienda que un don es más importante que otro. Porque eso trae como consecuencia lo mismo que pasa en el cuerpo. Si la boca dice que no como, te comienzas a debilitar. Asimismo que cuando nosotros creemos que somos más importantes o alguien cree que tiene alguna preeminencia, dice que de alguna manera otros miembros son afectados y la iglesia poco a poco se comienza a debilitar. Dice que la idea de esos dones es la edificación. Y dice ahí lo que leíamos en Corintios, que todos, dice, se ayudan entre sí.
un miembro ayuda al otro miembro con la única finalidad de que no haya ningún desacuerdo entre todos los miembros para que esa iglesia perfecta de Cristo vaya creciendo. Lo que Pablo, vayan conmigo de nuevo a Romanos capítulo 14, lo que Pablo trata de explicar en ese capítulo 14 de Romanos es justamente esto. En la iglesia de Roma, algunas personas entendían, si ustedes ven que hablan de fuerte y habla de débiles, habla de comida y habla de días. Algunas personas creyentes fuertes ejercían la libertad de comprar las carnes que se vendían en las plazas, las cuales se habían sacrificado a los ídolos. Sin embargo, otros creyentes judíos y gentiles débiles entendían que no debían comer de esa carne sacrificada a los ídolos y comían legumbres. Otros judíos, otros creyentes fuertes, no hacían diferencia de día. Mientras tanto que otros que venían del judaísmo entendían que tenían que guardar el día de reposo y las fiestas que celebraban en el judaísmo. Y también otros gentiles que habían venido del paganismo entendían que no tenían que apartarse totalmente de los días que celebraban a sus ídolos. Así que eso es lo que vemos aquí, y en el versículo 20, al final dice Pablo: no destruyan la obra de Dios por causa de estas cosas, por causa de la comida. Dice, no pueden destruir la obra de Dios por esto. Porque lo que estaba pasando entre los hermanos de Roma era que los fuertes estaban menospreciando a los débiles y lo tenían como de poca dignidad y de poca honra. Y los débiles habían llegado al punto de juzgar a los fuertes porque tenían una libertad en Cristo. Y dense en cuenta cómo todo esto, Pablo tuvo que amonestar a la iglesia y exhortar a la iglesia de que de algún modo debían cuidarse de que la iglesia de Cristo no fuera, la obra de Cristo, la obra de Dios no fuera destruida. Como dice en el versículo 20. Así que podemos ver que Dios ha dado dones a la iglesia, los cuales pueden ser utilizados para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero también podemos ver cómo nosotros mismos podemos destruir la obra de Dios. Nosotros mismos podemos destruir la obra de Dios. Y yo quiero que veamos en este pasaje 6 consideraciones que debemos tomar en cuenta para que la obra de Dios no se destruya. 6 consideraciones. La primera está en el versículo 3. Romanos 14:3. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y la primera consideración que debemos tener en cuenta es a los hijos de Dios. Si usted es fuerte, usted no debe menospreciar a un débil. Y si usted es débil, usted no puede juzgar a un fuerte. Dice ahí al final, porque Dios le ha recibido. Y el mismo precio que se pagó por nuestro rescate, o por mi rescate, es el mismo precio que se pagó por el rescate del otro hermano. Así que bajo ninguna circunstancia Dios dice aquí que nosotros no debemos de menospreciar ni jugar al hermano, porque es alguien a que Dios ha recibido. Es alguien que ya Cristo pagó. Fuimos comprados con precio, dice con precio de sangre. Y dice Cristo pagó por ese débil como pagó por mí, como pagó por ti. No debemos bajo ninguna circunstancia nosotros menospreciar ni juzgar al hermano, porque es un hijo de Dios también. Y si ustedes ven en el versículo 4, dice, ¿quién tú eres que juzga al criado ajeno? Dice, pero ¿quién eres tú que te atreve, estoy parafraseando, que te atreve a juzgar al criado ajeno? Y lo que está diciendo, ¿cómo tú te atreves a juzgar a un hijo de Dios? ¿Cómo tú te atreves a juzgar a un hijo de Dios? Dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dice, el hecho de que se mantenga o que caiga, dice, eso redundará en beneficio o en perjuicio de su amo. Porque Dios dejó un ministerio en la iglesia, el ministerio del Espíritu Santo. Recuerden cuando Cristo ascendió, dijo, voy a mandar un consolador. Entonces hay un ministerio que tiene el Espíritu Santo que a través de ese Espíritu Santo, su iglesia, nosotros que tenemos, va siendo edificada.
Así que nosotros lo que tenemos que hacer es orar a Dios y clamar a Dios, porque ese hermano es un hermano que tiene el Espíritu Santo, para que Dios le dé convicción al hermano. Pero lo que pasa es que nosotros a veces, y era lo que estaba pasando en la iglesia de Roma, los hermanos estaban haciendo la función del Espíritu Santo. Ellos comenzaron a cuestionar a los demás hermanos. Comenzaron a juzgar a los demás hermanos. Y si ustedes recuerdan el pasaje, cuando María, la hermana de Lázaro, en Juan capítulo 12, versículo 3, dice que ella derramó una libra de perfume de nardo en los pies de Jesús y lo enjugaba con sus cabellos. Ustedes recuerdan la reacción de alguien. Dice Judas Iscariote, dice, ¿y cómo se hace ese desperdicio? ¿Y cómo eso no se vendió y se dio a los pobres? Así que el mismo Judas trató de ser más justo que Dios, que Cristo. Y de repente las mismas escrituras dan una explicación y dicen que él hizo eso. ¿Por qué? Dice, porque él manejaba esos recursos y dice, y sustraía. Desen cuenta que lo movió a él a defender la pobreza, ¿qué fue? Sus intereses. Y lo mismo pasa muchas veces en cuanto a lo que tiene que ver con juzgar y menospreciar. Detrás de todo eso no hay más que nuestro propio interés y nuestro propio prejuicio. Y así nosotros tratamos al hermano indignamente, sin honrarlo, fruto de lo que son nuestros prejuicios y nuestro pecado. No realmente porque amamos y queremos honrar a Dios en su obra. Si ustedes ven el versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Así que si no queremos que la obra de Dios se destruya, debemos considerar nuestras propias convicciones. Debemos ser fieles a nuestras convicciones y tener seguridad de nuestra conciencia de lo que hacemos. Le pongo un ejemplo. Si vamos de cacería y vemos un animal que saca la cabeza y no estamos claros si es un animal o es un hombre y disparamos, pecamos, porque violamos nuestra conciencia, nuestras convicciones las violamos, no estábamos seguros, aún fuera un animal. Y también podemos ver un animal que saca la cabeza y nosotros entendemos que es un animal y disparamos, y era un hombre, pero lo hicimos confiado en que era un animal, así que no pecamos. Así que lo que pasa muchas veces en el ministerio y entre los hermanos, en la comunión con los hermanos, que a veces no estamos claros de muchísimas cosas bíblicas. Y nosotros entramos en cuestiones de discusión con esas cosas. Y dice que esas cosas nos llevan a pecar porque nosotros estamos violando nuestra convicción, porque no estamos seguros de eso. Si ustedes ven el versículo 6 ahí mismo, dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracia a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Y lo que está diciendo ahí, tanto el débil como el fuerte son aceptos delante de Dios. ¿Por qué? Porque para ellos es correcto lo que están haciendo. Dice, y al final lo están haciendo, ¿cómo? En gratitud a Dios y para la gloria de Dios. Dice, están dando gracias a Dios por lo que están haciendo. Y lo están haciendo en plena certidumbre de fe. Así que uno de los grandes problemas que tenemos, por lo cual la iglesia se va destruyendo, es que nosotros comenzamos a discutir y a disentir en cuestiones que nosotros no estamos claros, en cuestiones que nosotros no estamos convencidos. Así que es de vital importancia que cuando presentemos argumentos estemos seguros de lo que nosotros estamos presentando, de los argumentos que estamos presentando, que sean para la causa de Cristo. Si ustedes se dan cuenta, lo importante aquí, el Señor no está diciendo si el comer o no comer. Dice, ¿cuál es la actitud que hay en tu corazón? Tú estás convencido delante de Dios que lo que tú estás haciendo es correcto delante de Dios. Dice, si tú lo estás haciendo así, estás dando gracias, dice, no hay problema. El problema está
cuando nosotros queremos cuestionar y juzgar, sabiendo que nuestros corazones no están claros delante de Dios en lo que estamos cuestionando, estamos juzgando. Y por eso la iglesia se va destruyendo. Si suena el pito del sonido, de una vez cuestionamos el sonido, el sonidista, porque no lo está haciendo bien. Pero sin embargo, Dios no está viendo el pito que tuvo el sonido. El Señor está viendo el corazón con el cual está trabajando el sonidista. Pero nosotros mismos vamos y pecamos cuando comenzamos a cuestionar lo que los hermanos hacen, sin nosotros saber lo que está pasando en el corazón de ese hermano. Versículo 7, 14:7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Dice en Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice que nosotros morimos. Como dice en Romanos capítulo 6, fuimos sepultados juntamente en la semejanza de su muerte. Y ahora nosotros andamos en una nueva vida. Y esa nueva vida está escondida con Cristo en Dios. Así que la tercera consideración que debemos tomar en cuenta es que nosotros debemos saber para quién estamos viviendo. Como dice ahí ese versículo 7, ninguno de nosotros vive para sí ni muere para sí. Cristo nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Ahora andamos en una nueva vida. Nuestra vida vieja pasaron, quedaron clavadas en la cruz, porque nosotros fuimos sepultados en la semejanza de su muerte. Así que esa vida vieja pasó. Y esta nueva vida en la cual nosotros andamos, dice que tenemos que vivirla para Cristo, porque Él fue que, para eso dice el versículo 9, dice que para eso Él murió y resucitó, para traer con Él también nuestra vida. Así que nosotros tenemos una nueva vida que le pertenece a Cristo. Y el gran problema que pasaba en la iglesia de Roma era que ellos no habían entendido eso. La vida que ellos estaban viviendo era una vida redimida por Cristo. Ellos habían confiado en Cristo. Era una iglesia que se le está escribiendo. Sin embargo, ellos estaban preocupados por otras cosas. Cuando Pablo escribe a la iglesia de los Filipenses, capítulo 3, versículo 18, miren lo que le dice. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo estaba totalmente entristecido y había exhortado a la iglesia de Filipenses de personas que vendrían y que andarían. Dice que negarían totalmente, que eran enemigos de la cruz de Cristo. Y él había exhortado a la iglesia de eso, que vivían únicamente, dice, para su vientre y para ellos mismos. Lo único que le importaba era ellos mismos. Y Pablo estaba exhortando a esa iglesia y él lo alienta, le dice, más nuestra ciudadanía. O sea, nosotros debemos vivir porque nuestra ciudadanía debemos vivir para Cristo. Y realmente la iglesia se va destruyendo porque nosotros no consideramos que nuestra vida debemos vivirla como creyente para Cristo. Que ya lo terrenal para nosotros pasó y ahora nuestra ciudadanía es eterna, celestial. Y ahora nosotros debemos vivir con los ojos puestos en esa patria celestial que tenemos. Y ahora nosotros debemos estar esperando a nuestro Salvador, la manifestación de nuestro Salvador. Esa debe ser nuestra preocupación y nuestros ojos, nuestros esfuerzos. Debe estar centrado en eso. Nuestra vida que vivimos debe estar viviéndose, esperando eso. La manifestación de Jesucristo.
Dice el cual nos va a redimir de todo este mundo. Dice que la tierra aún gime, esperando la redención. Sin embargo, la iglesia de Roma estaban peleando por si podían comerse una carne o no podían comerse una carne. Y es triste cómo vemos en esa iglesia lo que pasaba. Algo tan glorioso como donde Cristo nos ha llevado por su gracia y de lo que Cristo nos ha rescatado y la esperanza que Cristo nos ha dado, a lo que nosotros la reducimos a meramente discusiones de opiniones y de criterios que no tienen valor. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Y el cuarto motivo por el cual debemos considerar para que la obra del Señor, la obra de Dios no se destruya, es que nosotros debemos considerar que un día vamos a dar cuenta a Dios. Un día dice que todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. No para ser juzgados sobre salvación, sino para ver lo que nosotros hicimos mientras estuvimos en este cuerpo como creyentes. ¿Qué nosotros hicimos? ¿Qué hicimos nosotros con ese don y esa habilidad que veíamos al principio del mensaje? ¿Qué nosotros hicimos con las capacidades que Dios nos dio? ¿Qué hicimos con nuestra vida que Dios nos dio para el beneficio del ministerio, para el desarrollo del evangelio? Y un día, tú y yo vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo para eso. Eso a nosotros nos tiene que preocupar. Que un día Dios va a demandar de nosotros qué nosotros hicimos con nuestra vida como creyentes. Dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual declarará también lo oculto de las tinieblas. Dice, y manifestará las intenciones del corazón y le dará, dice, cada quien recibirá la alabanza de Dios. Dice que cuando Cristo venga, cada uno de nosotros va a estar delante de Él, se va a manifestar las cosas oscuras, lo oculto que hay en nosotros. Dice, y al final Dios va a juzgar las intenciones de nuestros corazones. Y quizás, si hicimos lo que hicimos para el Señor, dice, nosotros vamos a recibir la alabanza de Él. Pero si ustedes se dan cuenta, la iglesia de Roma estaba más preocupada qué día guardar, qué hermano estaba faltando a un día. Estaban juzgando, menospreciando. Y estaban más preocupados por el hermano que por su propia vida, a la cual Dios le va a demandar. Cada opinión, cada juicio nuestro va a ser declarado delante de Dios. Y lo que dice aquí, que nosotros un día le vamos a dar cuenta a Dios de eso. Y si ustedes van a 1 Corintios, un poquito más hacia adelante, capítulo 3, versículo 12. Miren qué le dice Pablo, el apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a los Corintios. 3:12. Y si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, dice, si sobre el fundamento, refiriéndose a Cristo, alguien edifica, sobreedifica, dice, edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará. Cuando venga el Señor en su venida, lo da a declarar, pues por el fuego será revelada. ¿Cómo será a prueba? ¿Cómo se pondrá a prueba nuestras obras aquel día? Dice, con el fuego. Si tú edificaste con oro, con plata, dice, va a permanecer. Quiere decir que lo que tú hiciste para la gloria de Dios, para el beneficio de los demás, dice, ese día, eso va a permanecer.
Pero lo que tú hiciste basado en tu propia carne, en tu propio orgullo, dice ese día, cuando el fuego la pruebe, dice, será quemada. Miren lo que dice el versículo 14. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, dice, recibirá recompensa. Lo que tú hagas para la obra de Dios, Dios en aquel día lo va a recompensar. Las recompensas de Dios no son terrenales, son celestiales. Ese día, y la obra de alguno se quemare, dice, él va a sufrir pérdida. Si bien él mismo será salvo, des en cuenta que no es para condenación ni juicio. Dice, esa persona que recibe la pérdida no va a ser recompensado, sino que su obra va a ser quemada porque usted no la hizo, no la hicimos para la gloria de Dios. Dice, aunque así como por fuego. Dice, la obra de él va a ser será salvo al final. Dice, pero pasado por fuego sus obras serán quemadas. Así que un día vamos a comparecer delante del Señor. Así que preocupémonos ahora lo que estamos haciendo, porque va a ser triste el día que estemos en los cielos. Aún usted sea salvo y usted no tenga nada que llevar delante de la presencia de Dios. Que estemos un rinconcito ahí. Dime, Eugenio, ¿qué tú hiciste? Dime, Francis, ¿qué tú hiciste? Bueno, tú sabes que yo no sé cómo será en el cielo. No sé cómo será en el cielo, pero va a ser triste. Mi hermano, tenemos que, lo que hagamos, hacerlo sabiendo que un día Dios nos va a pedir cuenta de eso. Y la iglesia se destruye porque nosotros vivimos en la iglesia creyendo que un día nos apegamos a todas las promesas de Dios y vivimos como nosotros querramos en la iglesia. Y lo que dice la palabra es que lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios, para el beneficio de los hermanos. Versículo 13 de Romanos, capítulo 14. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Una quinta consideración que debemos tomar en cuenta es que nosotros no debemos ser de tropiezo a los hermanos. Y des en cuenta que ese versículo 13 dice que es una decisión que nosotros tomamos. Es una decisión que nosotros tomamos de que nosotros no vamos a hacer ocasión de caer, ni vamos a hacer ocasión de tropiezo a ningún hermano. Y dice el versículo 14 ahí mismo, 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y él está diciendo a la iglesia, mire, ustedes los fuertes, yo sé que lo que ustedes comen y la libertad que ustedes tienen en los días, yo sé que eso en sí no es malo. Dice, mas para otros, los débiles, que no tienen un conocimiento correcto, dice, para ellos es pecado. Así que des en cuenta que no podemos provocar que el hermano viole su conciencia, porque lo llevamos a pecar. Porque si el hermano entiende que no debe comer carne, es lo que le está diciendo la iglesia de Roma. Dice, no use de tu libertad, porque le va a hacer de tropiezo. Y tú estás llevando al hermano a pecar. Mire lo que dice el versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Dice, yo sé que tú tienes la libertad de comer y que no es pecado que tú comas. Pero si realmente tú comes y haces uso de tu libertad y tu hermano tropieza, dice, ya tú no andas conforme al amor. Ya pecaste. Porque ¿qué es lo que es el evangelio? ¿Qué es lo que es el amor? Dice, el amor no destruye. Primera de Corintios 13. Es venir, no es bueno, todo lo puede. No se jacta. Entonces lo que Dios está diciendo, no importa que tú tengas la razón en lo que tú estés haciendo, lo importante es que con lo que tú hagas, tú no lo hagas para que tu hermano tropiece. Tú debes considerar al hermano. Y miren lo que dice después, ahí mismo el versículo 15, la parte B. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Nuestra comida
no está hablando de perdición eterna, está hablando que el hermano no pierda la comunión con lo que nosotros comemos. No podemos hacer que él pierda la comunión con su Dios, fruto de que nosotros queremos comer. Así que el Evangelio no se trata de preferencia, no se trata de gustos, de lo que nosotros queremos. Es lo que Pablo está diciendo. Dice, no se trata de lo que tú quieras, de lo que tú tengas libertad. El Evangelio es amor. Si vamos al Evangelio, lo que nosotros merecíamos era la muerte. Sino fruto del amor de Dios, dice que Cristo entonces murió por nosotros. Dice, el justo por los pecadores. Ese es el Evangelio. Amor a aquel que merecía juicio y condenación. Y si nosotros hemos creído en el Evangelio, nuestras vidas lo que deben emanar y deben respirar es amor. No importa si tenemos la razón o no tenemos la razón, si tenemos el derecho o no tenemos el derecho. Dice, lo que debemos vivir es actuando en amor. Considerando al hermano que no tropiece, que no se debilite, que no se destruya su comunión. Mire lo que dice el versículo 21, ahí mismo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. Dice, nada en lo que tu hermano pueda tropezar. Dice, no lo haga. Eso es lo bueno. Está hablando de que tenemos que abstenernos aún de nuestros derechos por amor al hermano, por amor al Evangelio, por amor a la obra de Cristo. Versículo 16, la última consideración para que la obra de Dios no se destruya. Romanos 14 y 16 dice, no sea pues vituperado vuestro bien. Y lo sexto es que nosotros debemos considerar el Evangelio. ¿Cuál es nuestro bien? ¿Qué fue lo que entendimos? Él le está diciendo a la iglesia de Roma, ¿qué fue lo que ustedes entendieron? ¿Por qué ustedes viven unidos como iglesia? Dice, ustedes entendieron algún día, tanto a los gentiles como a los judíos, el Evangelio de Cristo. Dice, ese bien no puede ser rechazado, no puede ser tratado con dureza por parte del mundo, ni censurado por la manera en que nosotros vivimos. Y aún peor, a veces entre los mismos hermanos dicen, pero ven acá, y él se convirtió, porque mira cómo actúa. Porque hay una falta de amor entre nosotros mismos. Hay una falta de nosotros identificarnos con el Evangelio, de nosotros vivir el Evangelio. Y es algo extraño realmente, porque algo tan glorioso que nosotros entendimos, miren cómo esa iglesia lo reducía a algo tan vil. Y es lo que él dice en el versículo 17. Él le dice, no, es que ustedes no han entendido, le dice a los romanos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice, ustedes no han entendido que lo que pasó con ustedes es que ustedes fueron justificados de la maldición del pecado, de la ira de Dios. Y dice, y de nuevo, ustedes han de nuevo restablecido la comunión con Dios a través de Cristo. De eso que estamos hablando. De que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso debe a nosotros animarnos a vivir una vida de gozo siempre en el Espíritu Santo. En victoria en el Espíritu Santo. Y la iglesia de Roma, Pablo le dice sorprendido, ve que usted no ha entendido. El reino de los cielos no es comer ni beber ni nada de esas cosas. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es algo mucho más sublime. Así que a veces el Evangelio de Cristo se reduce y lo reducimos a opiniones y a criterios personales y generacionales y cosas que hemos aprendido. Y ese no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es totalmente diferente. Es que a nosotros se nos permitió algo, como decía el pastor esta mañana, de llevarnos a un santuario celestial, a la misma presencia de Dios. Cristo nos tomó, dice, y nos llevó, y nuestra vida está escondida con Cristo delante de Dios mismo. Así que nosotros no podemos reducir el Evangelio a opiniones, ni a cosas que nosotros entendemos, y a doctrina que si se puede o no se puede.
Hay cosas primordiales para el creyente que tienen que ver con su salvación y con la doctrina de la fe de Cristo. Y es lo que Pablo está explicando. Versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Muchas veces nosotros lo que buscamos es la aprobación de los hombres. Y si ustedes recuerdan un caso que está en Mateo capítulo 20, cuando la madre de los hijos de Zebedeo le dice a Jesús que ella quiere que uno de sus hijos se sienta a la derecha, otro a la izquierda. Y el Señor Jesucristo le dice, bueno, pueden ser bautizados como el bautismo y tomar el mismo vaso, pero eso solo lo concede el Padre. Y dice que sus discípulos se enojaron. Y miren lo que dice el versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Dice, más entre vosotros no será así. Si nosotros queremos preeminencia en el ministerio de Cristo, no en base a opiniones, es lo que está diciendo el Señor. Él dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El que quiere preeminencia en el ministerio, le está diciendo el Señor, tiene que servir, ser un siervo. Dice Cristo, porque yo, que soy Dios, no vine para ser servido, sino para servir. Así que la iglesia de Roma reducía eso a opiniones. Y ellos querían imponer sus opiniones. Y al final Él le dice, bueno, si tú lo que quieres es ser agradado por los hombres, dice, sírvele a Cristo. De la manera que le vamos a tener la aprobación de los hombres. Es cuando le servimos a Cristo. Y nos humillamos a Cristo y le servimos a los demás. Dice, de esa manera viene la preeminencia. Viene la aprobación de los hombres. Así que resumiendo, si no queremos que la obra de Cristo, la obra de Dios se destruya, primeramente debemos considerar a los hijos de Dios, debemos considerar nuestras propias convicciones, debemos considerar para quién estamos viviendo, debemos darnos cuenta de quién es nuestro Dios, debemos no hacer tropezar al hermano y debemos, dice, cuidar del evangelio. Y para terminar, miren lo que dice el versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Nosotros tenemos una responsabilidad de descubrir cuál es nuestro don, dice, y ponerlo al servicio de la iglesia y que eso sirva a todos los miembros unidos para que la iglesia, contribuir a que la iglesia se edifique. Dice, debemos tratar de contribuir a lo que tiene que ver con la paz y a la mutua edificación. Y que Dios nos guarde a nosotros, de nosotros, hacer todas estas cosas que vimos y destruir la obra de Dios con nuestras vidas. Oremos. Te pedimos perdón, Señor, porque ¿quién puede pararse delante de ti, Señor, sin ser humillado, sin falta, Señor, sin ser quebrantado? Así que solo te suplicamos, Padre, que tú tengas misericordia, Dios, que tú pongas en nuestro corazón, Señor, avive la llama del don que tú has puesto en nosotros, del Espíritu Santo, para que realmente sirvamos en el Espíritu, Señor, con el único anhelo de que tu obra, Señor, tu ministerio crezca, Señor, que las almas sean edificadas, nuestros hermanos, Señor, sean bendecidos, que tu iglesia, Señor, viva unida, sirviéndose uno con los otros, cada miembro, Señor, esperando, Padre, la manifestación gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.